La campaña electoral va subiendo de temperatura en Colombia. Estos días se desgranó una alianza moderada que se había ido conformando en el centro del espectro político, lo que deja el camino más despejado para una polarización entre los candidatos de izquierda y de derecha. Esos problemas de la coalición Centro Esperanza tuvo como jugadora clave a Ingrid Betancourt, quien cobró renombre internacional por sus años como prisionera de la guerrilla de las FARC. Vamos a acercarnos a lo que está ocurriendo en Colombia, rumbo a los comicios del próximo 29 de mayo. Para eso estamos en línea con la politóloga Laura Gil desde Bogotá. Laura, ¿qué tal? Buenos días. Hola Gastón, hola a todos tus oyentes. Empezamos, si te parece, te pido un pantallazo, que hace tiempo que no vamos hasta allá, hasta Colombia. ¿En qué situación está llegando el gobierno de Iván Duque a estas elecciones? Sumamente débil, Gastón. El último Gallup lo mostró en un 22% de favorabilidad. O sea, el uribismo entra muy mal a esta contienda electoral y muchos politólogos están prediciendo el fin del régimen. El año pasado sí que le habíamos prestado bastante atención cuando tuvieron aquel estallido social, ¿no? Hubo una propuesta de reforma tributaria que había provocado unos disturbios bastante violentos, ¿no? Absolutamente violentos, mucho más violentos que los que Uruguay tuvo muy cerca, por ejemplo, en Chile, ¿no? O sea, en Chile hubo pocos muertos, aquí estamos hablando de casi un centenar de muertos. Eh, Tú sabes, siempre está la guerra de las cifras, pero digamos que hay, por lo mínimo, hay consenso en unos 80. Y ese estallido social se dio porque el presidente Iván Duque intentó en plena pandemia sacar una reforma tributaria que castigaba básicamente a la clase media, al asalariado, al que había logrado mantener su trabajo en medio de esta crisis. Entonces el estallido fue brutal, fue un estallido que se venía conteniendo, Gastón, desde noviembre de 2019. En noviembre de 2019 hubo marchas de la misma magnitud, pero claro, llegaron las fiestas y cuando se iban a retomar, quedamos todos en cuarentenados. Entonces realmente esto fue como una especie de un despertar de un monstruo, y un monstruo que está latente ahí y que está reclamando y que se quiere expresar en elecciones. Desde ese momento, con aquellos disturbios, ¿qué ha seguido ocurriendo? ¿En qué quedó ese descontento social? ¿Sigue latente, como decís, esperando las elecciones? ¿Han seguido manifestaciones? ¿Cómo se ha ido expresando desde aquel momento? Mira, se logró calmar, o sea, hubo momentos en que las principales ciudades del país estuvieron completamente paralizadas, o sea, durante varios meses estuvieron más o menos 2 meses las principales ciudades del país trabajando a media marcha. Ahora se ha logrado estabilizar la situación en términos de seguridad, pero a pesar de que se anunció un aumento salarial de un 10% para el salario mínimo, este porcentaje nunca se había anunciado, nunca había habido un porcentaje tan alto de aumento 5 puntos por encima de la inflación. Lo cierto es que esa inflación, cuando está muy mal repartida, alimentos y sobre todo los alimentos que castigan más, que utilizan más las clases más vulnerables, aumentaron 17.23. Entonces ese aumento histórico, como dice el presidente Duque, se lo come la inflación. La gente realmente está muy insatisfecha todavía y eso se expresa en las encuestas. O sea, en cualquier momento aquí puede haber otro estallido. Duque no puede presentarse a la reelección, ¿no? Por motivos constitucionales, ¿no? Sí, el ¿Cómo presidente pasa acá? Santos Sí. pasó una reforma constitucional que prohibía la reelección. Por tanto, el candidato de la derecha, del sector uribista, como decías tú, es Óscar Iván Zuluaga, ¿no? O sea que este candidato llega con esa mochila pesada.
Pues con una mochila muy pesada, pero me gustaría matizar un poco tu afirmación. Sí, El uribismo tiene claro que un candidato que se presente solamente como candidato uribista, que es básicamente lo que representa Óscar Iván Zuluaga, tiene cero opciones electorales en este entorno. Entonces, realmente, las apuestas del expresidente Uribe y de sus simpatizantes se calculan que están en una coalición tal como la de centro izquierda, la coalición Esperanza, pero de derecha, que se llamaba Coalición de la Experiencia y ahora cambió de nombre a Equipo Colombia, que reúne a los partidos de derecha. sí, Entonces ahí, un poco más, más ganchero Equipo Colombia, ¿no? Coalición de la experiencia capaz que no era, no tenía tanto ancho. exactamente, sobre todo cuando todos han gobernado en esa coalición y uno dice, quizás la experiencia no sea lo que mejor venda en este momento, ¿eh? Entonces, bueno, están trabajando, construyendo ese espacio más amplio, ¿no? Para llevar a este candidato de derecha. Pues sí, que no sería Óscar Iván Zuluaga, sería, en principio, ellos tienen que ir a unas especies de primaria que se van a dar ahora en marzo, con las elecciones de Congreso, ahí se elegiría el candidato de cada coalición. Y para Equipo Colombia se espera que sea un ex alcalde de Medellín que se llama Federico Gutiérrez, que de todas formas está muy alineado con los principios uribistas. Bien. Del otro lado, desde el lado de la izquierda, está Gustavo Petro, que ya estaba en elecciones anteriores. Después podemos hablar un poco de él, pero sobre la parte de estos últimos hechos que yo mencionaba en la introducción, esta coalición Centro Esperanza que venía creciendo, ¿no? O sea, que tenía ciertas chances, como si se mantenía unida, tenía ciertas chances. ¿Cómo le veías vos? Mira, es que es prácticamente imposible hablar de esta coalición sin hablar de Petro. Esta, en Colombia, esta coalición tiene opciones por los miedos que producen tanto la extrema derecha como lo que se percibe a Petro como extrema izquierda. Eh, yo soy cuidadosa ahí con las palabras, porque no necesariamente todo, digamos, todo el petrismo es un petrismo de extrema izquierda. Mm. Estamos en un escenario donde confluyen muchísimos movimientos de izquierda, tal como se dio en Chile durante la transición, ¿no? Que había el Partido Comunista con la socialdemocracia, en fin. Entonces, es tal el miedo que produce Petro que esta coalición se ubicó como en la mitad. Y por eso estaba creciendo, Gastón. Pero para darte una imagen o para poder darle allá a mis compatriotas la sensación de miedo que se vive acá, por ejemplo, aquí se están vendiendo apartamentos o se están haciendo negocios con lo que se llama una cláusula Petro, que dice básicamente que si gana Petro, se deshace el negocio. Por los Así temores estamos. de eso que decís, de que sea un gobierno de extrema izquierda. Exactamente. Aquí también debemos decirlo, es un miedo muy, muy manipulado por el mismo gobierno, que durante todo el paro nacional, durante todas las marchas, lo que hacía es sacaba videos. El presidente Duque lo sacaba en español y en inglés, porque también se estaba dirigiendo a una audiencia internacional, diciendo, o sea, el discurso del gobierno de Duque es: Colombia está en una situación muy delicada, Petro puede acabar con la democracia y volvernos Venezuela. Aquí todavía se hace campaña con que nos podemos volver Venezuela. Sí, la tienen ahí al lado, además. Y tenemos a eh, 2,5 millones, 3 millones de migrantes aquí. Entonces, en ese contexto como de polarización, de miedo, como que era la palabra que usabas vos, este centro estaba creciendo en contraste, ¿no? Diferenciándose de esos dos sectores, del Absolutamente. oficialismo y de Gustavo Petro. Ingrid Betancourt, ¿no? Que desde acá la conocemos por supuesto, por su periodo secuestrada allá
con la guerrilla, y se convirtió en un símbolo internacional, ¿no? Es muy conocida, pero dentro de Colombia, ¿qué rol juega ella? Es una mujer con cierta popularidad o cómo se la ve? Pues mira, Digo, porque era y aquí quiero, candidata, se tiraba candidata por esta coalición, ¿no? Ella. claro, y esta coalición, o sea, les quiero contar que cuando primero se armó esta coalición, en esta coalición había solo 5 hombres, todos blancos y todos con trayectoria, bien sea en la rama legislativa, bien sea en la rama ejecutiva. Pero, digamos, había una deficiencia de diversidad absoluta, Mm. digamos, notable, ¿no? No había una mujer, no había un indígena, no había un afro, no había nada, o sea, entonces la llegada de Ingrid lo que hizo a esta coalición fue abrirla y era muy importante que una mujer se sumara a ella como candidata presidencial. Ahora, la figura de Ingrid es una figura muy controvertida en Colombia, muy, muy controvertida. Creo que uno tiene que ser muy cuidadoso con las palabras, Gastón, porque Ingrid vivió un infierno, ¿no? Ingrid vivió 7 años de infierno. Entonces, cuando uno la critica, uno tiene que ser muy cuidadoso en cómo la trata. Pero, digamos, los colombianos, o sea, buena parte de los colombianos le reprocha a Ingrid que después de su secuestro, ella demandó al Estado colombiano y responsabilizó al Estado colombiano de su secuestro. Entonces, eso es difícil de entender, o sea, para el grueso de la gente, de que frente a semejante crimen de guerra de las FARC, se culpara al Estado y se pretendiera que el Estado le pagara indemnización. Entonces, es una figura muy, muy controvertida. ¿Qué hizo Ingrid? Llegó, se incrustó en la coalición, tuvo un papel muy, muy, durante unos meses de buena componedora cuando había discusiones, porque estos 5 hombres son muy diferentes entre ellos. Y SAS un día estaban en un debate público y acusó a uno de los miembros de básicamente corrupción, de politiquería corrupta. Tenemos un fragmento de audio de eso justo, Laura, si te parece lo podemos reproducir. Dale. Y ahora voy a decir una cosa que me duele infinitamente, infinitamente. Lo que yo he denunciado desde el Congreso, que lo he denunciado en toda mi vida, que lo he denunciado aquí en los extremos, lo voy a denunciar también en la coalición de Centro Esperanza. Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo que lo firmamos en el cónclave, en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo. Es fuerte porque lo está acusando en la cara, ¿no? Frente por frente en televisión, ¿no? De estar recibiendo apoyos espurios, digamos, ¿no? Eso de maquinaria, ¿qué quiere decir como...? Bueno, mira, ahí sí. es una cosa que hay que explicarla. Bien. O sea, es que en Colombia, maquinaria básicamente es el político corrupto al cual que entra con condiciones a apoyar a un candidato a cambio de que cuando el candidato gane, él pueda intercambiar su apoyo por contratos, cuotas burocráticas, o sea, es la perversión de la organización partidaria. Es cuando uno apoya a cambio de algo. El tema en Colombia es que básicamente todo se volvió maquinaria. Entonces se volvió un discurso antipartido, porque cualquier organización política, o sea, cualquier organización partidaria, ya la están, digamos, descalificando como maquinaria, que creo que es lo que Ingrid hizo con Alejandro Gaviria. La verdad es que Alejandro Gaviria había aceptado 2 políticos, digamos, 2 apoyos
individuales, de personas que no han tenido investigaciones, ¿viste? Y esto se sintió un poquito como un disparo barato, ¿sabes? Como mal hecho, sobre todo porque la coalición, a pesar de todas sus diferencias, lograba discutirlas en privado. ¿Mm? Y lograban, viste, se enfrentaban mucho, pero lograban hacerlas en privado. No había pasado nunca que esta coalición se atacara de esa manera en público. Y Entonces, digamos, lo que terminó sucediendo es que ella salió de la coalición, ¿no? Se fue y se va a presentar como candidata por otro lado. Primero puso varios ultimátums, que si no, básicamente, que si Alejandro no renunciaba a ciertas cosas, ella se iba. Entonces puso varios ultimátums, ¿viste? Entonces los iba corriendo hasta que al final se fue. Ahí El País de Madrid tituló, con esta noticia tituló Ingrid Betancourt incendia la campaña electoral en Colombia. ¿Se sintió así allá como un sacudón tan fuerte? Sí, se sintió, digamos, la coalición había creado mucha esperanza de que se iba a poder escapar lo que la gente percibía como los extremos, ¿no? Porque la coalición representa como el cambio, Petro representa el cambio brusco, ¿m? Y la coalición representaba el cambio gradual, ¿no? Entonces, el cambio más tranquilo. Creó mucha desesperanza. La coalición se volvió un factor de desesperanza. Y obviamente quien capitaliza eso son tanto el uribismo como el petrismo. Y ella, Ingrid, tirándose sola, como vos decías, es un personaje controvertido, no tiene mucha chance, ¿no? O sea, ese centro debe ser no compuesto. No tiene chance, lo que pasa es que le quita votos al centro, a lo que se llama, a lo que aquí le dicen el centro político, y se siente como desleal, se siente desleal con la causa, se siente oportunista, se siente como que vino a hacer esto. O sea, mucha gente dice, pero parece como que se hubiese hecho a propósito. Armó todo para tirarla abajo y quedarse ella, una cosa así. Sí, y sobre todo, ¿sabes qué, Gastón? Este tono moralista, este tono de pasar juicio sobre todo el mundo, de que la buena política la hago solo yo y todos los demás hacen politiquería, yo creo que hubo mucha reacción en contra de eso. Entonces, bueno, se despeja un poco el camino para darse esa polarización entre esta coalición más de derecha que vos decís que contabas que se estaba conformando y la candidatura de Gustavo Petro, que ya se había enfrentado con Duque, ¿no? Hace unos años, en 2018, ¿no? Fueron las elecciones anteriores. Sí. O sea, pero lo que hay que explicar es lo siguiente, o sea, Petro lidera todas las encuestas, o sea, Petro está en un poquito más del 30% y lidera todas las encuestas. El tema es el balotaje, es que si él no llega al 50%, después está el miedo que se puede repetir lo que pasó en 2018, todos contra él. Entonces, digamos, él está muy angustiado tratando de lograr que poder llegar al 50, lo cual desde que hay segunda vuelta ningún candidato, digamos, ha logrado. Se ha estado viajando, ¿no? O sea, ha tenido varios encuentros de alto perfil, quizás tratando de mostrarse como, no sé, por ejemplo, con el Papa Francisco estuvo recientemente, ¿no? Como, no sé si moderado es la palabra, pero como más amplio, ¿no? El espectro de apoyo. Pues mira, básicamente, ¿sabes qué sentimos aquí, Gastón? Que mientras los demás están peleando, él, con su nadadito de perro, sigue trabajando y sigue haciendo campaña y ahí va. Realmente él no se ha distraído. Ahora, es una cosa impresionante. Es un tipo absolutamente impresionante. En debate es como un libro abierto, lo sabe todo, tiene una respuesta para todo, lo ha pensado todo, o sea, es un hombre que gana todos los debates. Los demás parecen enanitos frente a él. ¿Y vos cómo lo caracterizarías? Pues desde si se trata de sembrar ese miedo con él, ¿desde dónde viene? ¿Qué posturas tiene o qué
propuestas tiene que se puedan, tiene algunas que se puedan calificar como más radicales, o cómo lo caracterizarías vos como a Gustavo Petro como Pues, en el espectro político? lo primero que habría que decir es que él fue miembro del grupo guerrillero M-19. Entonces eso es una cosa que todavía pesa. Después él fue senador muchísimas veces y ganó el segundo puesto electoral más importante en Colombia, que es la alcaldía de Bogotá. Les recuerdo que la alcaldía en Bogotá viven 2 veces Uruguay, o sea, entonces ese puesto es el segundo en términos electorales más importante de Colombia. Y él la ganó, hizo una alcaldía muy desordenada, Gastón, pero, o sea, con muchas crisis de gabinete, viste, todo parecía, era una alcaldía que se percibía como caótica, pero... Tuvo problemas con la recolección de basura, ¿no? Sí, cuando quiso nacionalizar el servicio de basuras por algo en lo que tenía absolutamente razón. O sea, era que los contratos que se le habían dado a esos privados eran contratos, digamos, donde se estaba pagando la tarifa muy por encima de lo que realmente debía ser. Entonces, pero lo hizo de manera muy desordenada. Es un tipo con muy buenas ideas y mucha dificultad para llevarla a la práctica. Y esa alcaldía, que la gente juzga muy duramente, dejó ganancias sociales muy importantes en términos de educación, de nutrición, de salud. A esa alcaldía le fue bien y es algo que mucha gente no le quiere reconocer. En otros temas como infraestructura, movilidad, le fue mal. Pero no es digamos, uno no puede decir que él fue un mal alcalde. Ahora, cuando tú me dices, bueno, ¿cuáles son sus ideas? ¿Son radicales o no? Yo la verdad te digo con toda sinceridad, a mí no me parecen extremas. Yo lo que creo es que a Petro hay que hacerle campaña con base en diferencias programáticas, no con base en el miedo. Entonces hay una que produce pánico aquí. El tipo, todos los países, todos estamos haciendo una transición energética para pasarnos digamos, a una matriz de energías limpias, ¿no? Sí, las renovables. Las renovables, o sea, ahí en Uruguay ustedes ven la eólica por todos lados. O sea, Sí. El tipo plantea esto acá y lo tratan de radical. O sea, Petro está diciendo, tenemos que irnos saliendo, este es un país petrolero, tenemos que irnos saliendo a poquito del petróleo, y lo tratan de radical. O sea, él en debate dijo, yo no daría más contratos de exploración, respetaría todos los contratos de explotación que hay firmados, pero no otorgaría, no saldría a buscar más. Pues yo le dejo a cada uno que decida si eso es radical o no es radical. Bien, entonces esto no se puede decir que recién empieza, pero bueno, como decíamos, está levantando temperatura, quedan todavía 3 meses de campaña, ¿no? ¿O no? Ahora en marzo está la primera, estas primarias que mencionabas, ¿no? Ahí ya se va a ver. Las primarias en marzo y llegan en mayo es la primera vuelta. Ahí está. Y luego en junio la segunda, para poder llegar el 7 de agosto a la posición de un nuevo presidente. Seguro va a haber segunda vuelta, ¿no? Que se resuelva en la primera es imposible. Yo no lo veo como una posibilidad, no. Bien. O sea, 99% seguro que en junio estamos hablando. Laura Gil, politóloga uruguaya radicada allá en Bogotá, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y por hacernos todo este recorrido. Siempre es un gusto hablar con uruguayos. Un abrazo. Un abrazo, que pases bien.